Hola, soy Sergio y voy a dar mi charla matemática online. Estamos aquí todos un poco confinados todavía, pero bueno, está bien distraerse con matemáticas o con cualquier cosa que nos guste, pero en este caso vamos a ir a por las matemáticas y en concreto vamos a atacar el problema de la suma de dos cuadrados, que podemos formular como una pregunta, y es, nos dan un número entero positivo, lo llamamos aquí n. Nos preguntamos si existirán otros dos enteros, a y b, tales que n sea la suma de los cuadrados de a y b. Y la pregunta, a simple vista, parece inocente, pero bueno, ya veréis que si nos ponemos a intentar dar una caracterización de estos números con esta propiedad, podemos llegar a cosas muy interesantes desde el punto de vista matemático. Así que venga, vamos a ello. La primera cosa que vamos a ver es una propiedad muy interesante, nos va a servir más adelante, es que si m y n son sumas de dos cuadrados, entonces su producto también. Y la demostración es corta, solo hay que tener una especie de idea feliz, pero bueno, cogemos m y n, que hemos supuesto que son sumas de cuadrados, así que lo escribimos como suma de cuadrados, al cuadrado más b cuadrado para m y c al cuadrado más b cuadrado para n. Escribimos cuánto vale m por n, pues al cuadrado más b cuadrado por c cuadrado más b cuadrado. Y yo digo que esta igualdad es cierta y de hecho si desarrollamos, por ejemplo, aquí el producto, nos van a quedar a al cuadrado por c al cuadrado, más al cuadrado por d al cuadrado, más b al cuadrado por c al cuadrado, más b al cuadrado por d al cuadrado. ¿Aquí qué nos quedaría? Pues algo parecido, pues nos queda al cuadrado por c al cuadrado, más b al cuadrado por d al cuadrado, más al cuadrado por d al cuadrado, más b al cuadrado por c al cuadrado. Estáis diciendo, vale, ¿y los términos cruzados qué? Digo, sí, los términos cruzados son aquí 2abcd, aquí menos 2abcd, así que se cancelan y nos queda exactamente lo mismo. Así que sí, m por n es la suma de estos dos cuadrados y hemos demostrado esta propiedad. Pasamos a hacer otra observación que, vamos, si la explico parece muy tonta, pero también va a ser interesante. Y es que si un entero positivo es congruente con 3 módulo 4, entonces segurísimo que ese número no es suma de dos cuadrados. ¿Cómo lo demostramos? Pues por tanto recíproco. O sea, vamos a probar que si n es suma de dos cuadrados, entonces n no es congruente con 3 módulo 4. Venga, cogemos un n que es suma de dos cuadrados, así. Y vale, A y B desempeñan papeles similares, así que analizamos, por ejemplo, lo que pasa con A y podremos decir lo mismo de B al final. Así que si A fuera par, entonces A al cuadrado es múltiplo de 4. Vale, eso quiere decir que A al cuadrado es congruente con 0 módulo 4. Si A fuera impar, entonces, vale, tendríamos dos opciones, o que A sea congruente con 1 o que A sea congruente con 3 módulo 4. Pero en cualquier caso, A al cuadrado es congruente con 1 módulo 4, sí, porque 1 al cuadrado es 1, ¿vale? 3 al cuadrado es 9, pero si reducimos módulo 4 nos da 1. Así que, bueno, aquí una rata es A al cuadrado, es congruente con 0 o con 1 módulo 4. Y como he dicho antes, pues lo mismo podemos decir de B. Así que tenemos que n, que es A al cuadrado más B al cuadrado, puede ser congruente con 0. Cuando A al cuadrado y B al cuadrado sean congruentes con 0, sí. ¿Puede ser congruente con 1? Sí, cuando uno sea congruente con 0 y el otro sea congruente con 1. Y con 2 también, cuando tanto A al cuadrado como B al cuadrado sean congruentes con 1. Pero en ningún caso tenemos la opción de que n sea congruente con 3 módulo 4. Así que ya hemos demostrado lo que queríamos. Y ahora pasamos a un resultado muy importante en este problema que hemos planteado de la suma de dos cuadrados. Y es que cuando el número n que hayamos cogido en esta proposición es un primo, y como es primo lo vamos a llamar p, esta propiedad es exactamente una caracterización. O sea, ya sabemos que si p es suma de dos cuadrados, entonces p no es congruente con 3 módulo 4, lo acabamos de demostrar. Pero cuando p es primo, también tenemos que si p no es congruente con 3 módulo 4, entonces p es la suma de dos cuadrados. Y esto se llama teorema de Fermat sobre la suma de dos cuadrados y se llama así porque lo presentó Fermat. En concreto lo envió por carta a otro matemático francés que se llama Marin Mersenne el día de Navidad, el 25 de diciembre de 1640.
Así que también, bueno, como lo mandó el día de Navidad, pues se llama teorema de Navidad de Fermat, un nombre alternativo. Y también, como era muy típico de Fermat, pues él, no sé, supongo que había estado estudiando, ¿no?, con los primos a ver si podía escribir como suma de dos cuadrados o no, probando, y llegaría a la conclusión cierta de que los primos que eran suma de dos cuadrados eran justo estos. Y lo que pasa es que no lo demostró. Le envió la carta con esto y ya matemáticos posteriores fueron los que se ocuparon de dar la demostración. Hay una demostración que me parece curiosa, aunque quizá no es la más bonita ni la mejor para, no sé, para un curso de teoría de números, pero bueno, queda como curioso porque es una demostración en una sola frase. A ver, en teoría, es la demostración de lo que no sabemos, porque ya sabemos que si P es suma de dos cuadrados, entonces P no es congruente con triángulo 4, ya lo hemos demostrado. Y, vale, vamos a descartar también el caso de que P sea igual a 2, porque 2 es igual a 1 más 1 y 1 es un cuadrado. Así que cuando P es igual a 2, el teorema también es cierto. Así que ya solo nos concentramos en demostrar el teorema de derecha a izquierda y cuando P es un primo que no es 2, o sea, un primo impar, es lo mismo. Y si un primo impar no es congruente con 3 módulo 4, solo puede ser congruente con 1 módulo 4. Así que lo que vamos a demostrar es todo primo congruente con 1 módulo 4 y suma 2 cuadrados. Y esta es la demostración que dio ayer en una sola frase. A ver, tiene trampa, ¿eh? Dice, la evolución del conjunto finito S, definido de esta forma, definida por todo este tocho, tiene un solo punto fijo. Así que eso tiene cardinalidad impar y la involución, esta tiene algún punto fijo. ¿Vale? Y luego la conclusión es que es un punto fijo de esta involución es una terna tal que i y z son iguales. Y si pones i y z iguales, aquí tienes x al cuadrado más 4i al cuadrado igual a p. Y 4i al cuadrado es 2i todo i al cuadrado, así que p se puede escribir como suma de dos cuadrados. Así que vale, la demostración está así y a ver, te la sueltan y a lo mejor no te enteras de nada. Y es verdad que hay que comprar muchas cosillas. Te dice que esto es un conjunto finito. Es fácil de ver, pero vale, hay que comprobarlo. Después, te dan aquí una cosa que es una aplicación y, bueno, primero hay que comprobar que está bien definida. Después te dice que es una involución. O sea, que si compones la aplicación consigo misma, te da la identidad. No es obvio, hay que echar la cuenta, pero sale. Después te dice que tiene un solo punto fijo. Vale, él lo dice, es verdad, pero también habría que comprobarlo. Y después de todo eso, se deduce que S tiene cardinalidad impar. Y aquí explico un poco, y es que en una involución los elementos que no son puntos fijos van a otro elemento, pero al volver a aplicar esta función vuelven al origen. O sea, los elementos que no son puntos fijos se relacionan como por parejas. Así que el número de elementos que no son puntos fijos tiene que ser par. Y si solo hay un punto fijo, pues el número total de elementos que hay en ese, que son los fijos más los no fijos, pues es algo par más uno, quiere decir que es algo impar. Y por eso decimos que ese tiene cardinalidad impar. Vale, esto es otra involución del mismo conjunto, pero ya sabemos que el conjunto tiene cardinalidad impar y hemos hecho la misma observación de que los elementos que no son puntos fijos son pares. Así que esto tiene que tener una cantidad impar de puntos fijos, que puede ser 1, 3, 5, 7, pero lo que sabemos seguro es que alguno hay, porque no puede ser 0, 0 no es impar. Así que ya sabemos que esto tiene algún punto fijo y de ahí deducimos la demostración del teorema. Vale. Y ahora hemos respondido a la pregunta cuando P es un primo. Pero claro, ya nos gustaría terminar la faena y dar la respuesta a la pregunta que hemos formulado al principio, que es ¿cuándo un entero es suma de dos cuadrados? Cualquier entero, no son los primos. Y la respuesta, después de todo lo que hemos visto, pues parece que tiene mucho sentido. Porque, a ver, hemos visto cuándo un primo es suma de dos cuadrados. Y también hemos visto que si haces el producto de dos sumas de cuadrados, obtienes una suma de cuadrados. Así que se nos puede ocurrir coger el número que queremos analizar, lo descomponemos en sus factores primos. De cada factor primo podemos decir si es una suma de cuadrados o no. Y en el caso de que todos los factores primos sean sumas de cuadrados, pues al hacer el producto obtenemos una suma de cuadrados y podemos decir que nuestro número es una suma de cuadrados. Y vale, esta idea intuitiva es justo este teorema.
que es un entero positivo es suma de 2 cuadrados si y solo si los primos congruentes con 3 módulo 4 que aparecen en su descomposición de factores primos lo hacen con exponente par. Vale, entonces aquí tenemos las cosas que vamos a usar en la demostración del teorema. Bueno, en realidad, como la demostración es un poco larga y esto es una charlita corta, pues hacemos la parte fácil y así nos quedamos contentos porque hemos demostrado. La parte fácil es la implicación derecha-izquierda, que es justo la que usa todas las observaciones que hemos hecho. O sea, si un entero positivo tiene esta factorización en primos y cumple la hipótesis del teorema, tenemos que para cada i, aquí sería p sub i, vale. Si p sub i no es congruente con 3 módulo 4, entonces usamos el teorema de Fermat y podemos decir que p sub i es suma de 2 cuadrados. Usamos esta proposición y p sub i elevado a algo que no deja de ser p sub i por p sub i muchas veces, pues seguirá siendo una suma de cuadrados. Vale, entonces, eso lo tenemos controlado. Ahora nos queda el otro caso, que es que p sub i fuera congruente con 3 módulo 4, que de acuerdo con el tema de Fermat es el caso conflictivo. Pero no hay problema porque si suponemos que los primos que son congruentes con 3 módulo 4 aparecen con exponente par, entonces el exponente par hace ya que el p sub i elevado a sub i sea en cuadrado. Y vale, si algo es un cuadrado, obviamente es una suma de 2 cuadrados. Le puedes sumar un 0 al cuadrado y ya está, te quedas a gusto. Así que, vale. Sea como sea el factor p sub i elevado a sub i, hemos visto que es una suma de cuadrados. Ahora los multiplicamos todos entre ellos y usando de nuevo la proposición, podemos decir que todo este producto, es decir, n, es una suma de 2 cuadrados. Y vale, nos quedaría demostrar la implicación de izquierda-derecha, que es que si un entero positivo es suma de 2 cuadrados, entonces tiene una factorización de ese tipo, donde los primos congruentes con 3 módulo 4 aparecen con exponente par, pero es un poco más largo y no lo vamos a hacer. Por supuesto, pues si os interesa el tema, podéis buscar estos teoremas, otra demostración más bonita, el teorema Fermat quizás, y podéis profundizar un poco más, porque eso ya he dicho, con que sea un problema quizá un poco inocente en apariencia, ¿no? Porque la pregunta es fácil de entender, o sea, casi es una pregunta que pudieras explicar a tu abuela y la entendería, pero luego tiene mucha chicha y podemos sacar muchas propiedades interesantes analizándola. Así que, bueno, os animo a seguir estudiando un poco ese tema si os gusta y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo.